Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Perlas del Cielo. Estamos arrancando hoy martes, ¿no? Y queremos pedir disculpas y agradecer al mismo tiempo a las personas que nos estuvieron escribiendo, preguntando por las perlas. El día de ayer lunes no pudimos entregarla porque, bueno, tuvimos un fin de semana muy ajetreado, pero les estaremos compartiendo todo lo que ha pasado, ¿no? En este fin de semana, justamente en las perlas de estos días, ¿no? Pero bien, agradeciéndoles a todas las personas que nos han escrito, que han estado pendientes, pues nos hacen saber que estos espacios, este podcast, es de bendición para sus vidas. Así que gracias por eso, ¿no? La perla de hoy está en Génesis capítulo 22, versos del 1 al 6, y dice así. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: Quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó leña y se la puso Isaac sobre el hombro, luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos se pusieron en marcha. Yo no sé si usted conozca toda la historia de Abraham. Es conocido en el gran mundo cristiano como el padre de la fe, no solamente por lo que vivió con Isaac, sino por toda su vida en realidad. Un hombre que por obedecer a Dios tuvo que dejar su tierra, su parentela, su seguridad, su estabilidad, a ir a una tierra que Dios le iba a mostrar, ¿no? Y un hombre que recibe la promesa de Dios de un hijo, pues recibe esa promesa en Isaac, el cumplimiento de esa promesa, y luego Dios mismo le pide que lo sacrifique, y Abraham también hace caso de eso, ¿no? Entonces, en realidad eso es vivir con fe. Y mire, hoy en la sociedad hay un pensamiento de que uno tiene que hacer lo que siempre ha soñado, de que los sueños son posibles. Justo el fin de semana que pasó hubo la entrega de los premios Oscar, ¿no? De los premios de la Academia allá en Hollywood. Y yo escuchaba algunos de los discursos de agradecimiento y todo giraba en torno a que los sueños se pueden cumplir, de que hay que luchar por los sueños, etcétera, ¿no? Y ese es el discurso hoy en día. De hecho, uno de los propósitos que escuchamos en nuestro entorno es que uno tiene que hacer lo que sueña, lo que le apasiona. Y discursos como el que uno a veces le toca hacer no lo que quiere, sino lo que le toca, no son bien recibidos. No son discursos pesimistas, son discursos que se los ve como algo de resignación. eh, y este tipo de pensamiento se mete mucho en la iglesia, muchísimo. De hecho, yo creo que está marcando las predicaciones de la iglesia. Pues bien, Abraham, en el caso de la Biblia, el padre de la fe, Hebreos lo presenta como un ejemplo de fe. Él no le tocó hacer lo que le soñó, le tocó hacer lo que le tocaba hacer, en este caso la voluntad de Dios. Abraham nunca soñaba Abraham siempre soñaba con la seguridad, era lo que toda persona soñaba en su época, en su contexto, en su entorno. Abraham soñaba con quedarse en su tierra, su parentela, había seguridad, en todo sentido, ¿no? Familiar, alimenticia, tenía una vida agrícola tranquila, no tenía que irse a aventurar a otro lado, pero Dios le dice que se vaya, literalmente a ir a una tierra que le iba a mostrar, y eso era una aventura en aquel momento. Dios le pide que sacrifique a Isaac, a quien tanto amaba, Abraham, así lo dice el texto, y Abraham tuvo que hacerlo. Entonces, en la vida de Abraham, el padre de la fe, no le tocó hacer lo que le gustaba, sino lo que le tocaba hacer, en este caso lo que Dios quería, ¿no? Y hacer eso es fe. Le comparto esto porque el día domingo
estuvimos haciendo unas grabaciones para el campamento de jóvenes que vamos a tener. Dicho sea de paso, el campamento de jóvenes va a ser del 7 al 9 de abril para jóvenes de 18 años en adelante. Y estuvimos haciendo una serie de grabaciones, todo el día estuvimos grabando, ¿no? Haciendo varias escenas, repitiendo la misma escena varias veces, distintas tomas, con las cámaras. Bueno, y en realidad, si quiere que le sea sincero, esto me gusta, esto yo lo hacía hace muchísimos años con mucha más frecuencia como pastor de jóvenes, ¿no? Hacíamos videos, algunos de esos están por ahí rondando en YouTube, en distintos canales, ¿no? Y era algo que, o es algo que a mí me gusta, que a mí me encanta. Yo generalmente escribo los libretos, el guión, y está Joshua Galarza, que se está escuchando, le mandamos un abrazo grande. Él es el director general, ¿no? El director de las cámaras, que mira cómo va la escena, etcétera. Pero generalmente yo escribo los guiones, presento las ideas en el guión, y Joshua como director pues se encarga de ya trasladarlo pues, ¿no? a la realidad. Entonces eso es algo que a mí me encanta, oiga, así como los monólogos, los shows cómicos, comedia sana. Eso es algo que a mí me fascina, ¿no? Es muy cansado, es muy agotador. El domingo nos desocupamos creo que a las 7 de la noche, muy cansados. Y quiere que le sea sincero, mientras estábamos grabando, haciendo las escenas, no, nos fuimos a un lugar con mucha humedad, nos fuimos a un lugar con muchos insectos, muchos mosquitos, todo, una cosa terrible. Tuve una alergia también, una reacción alérgica en mi piel, eh, pero créame que lo disfrutamos, grabamos bajo la lluvia también. Fue algo tan lindo, y en mi humanidad me sentí tan bien. Y por un momento pensé, bueno, ¿por qué no seguía haciendo esto, no? Con este mensaje que está secularmente y que se ha metido en la iglesia. Si esto a mí me gusta, si esto a mí me apasiona, ¿por qué no seguía haciendo esto? ¿Por qué rechacé todo? Por qué rechacé esto por seguir lo otro? En este caso, ser pastor de una iglesia, y que mi tiempo se dedicara al 100% en eso, en pastorear una iglesia, en acompañar, en ser un pastor que huele ovejas, ¿no? Entonces, dejar toda esa vida de grabación, toda esa vida de producción, de escritura de libretos, etcétera, ¿no? Entonces yo, por unos minutos, mientras preparaban las escenas, que preparaban las cámaras, que buscaban nuevas locaciones allí, ¿no? Nuevos ángulos, yo pensaba, ¿no? Que me sentía tan bien, y que comencé a cuestionar las decisiones que había tomado. Y luego recapacité, oiga, recapacité, y dije, a ver un momento, espérate. Tú, las decisiones que has tomado, no las tomaste pensando en lo que a ti te gustaba, ni siquiera en lo que a ti te apasionaba. Las decisiones que tomaste fueron basadas en el camino donde Dios te iba llevando, en los procesos que Dios te estaba permitiendo vivir y que eran necesarios para ti. Procesos muy duros, procesos de renuncia, procesos de negar la propia humanidad con todo lo que implica, los anhelos, los sueños, los deseos pecaminosos también, ¿no? Por supuesto, por seguir la voz de Dios. Procesos que has vivido y que te han costado, pero que hoy te han permitido encaminarte en un proceso de madurez, de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto yo pensaba mientras estaban los Joshua con los demás asistentes de cámaras, viendo cómo armar todos los nuevos ángulos, etcétera. Y me acordé de Abraham, me acordé de Abraham, cómo él renunció a sus propios sueños por seguir la voz de Dios, y que a eso se le llame fe. Seguramente Abraham entró en crisis, y bueno, y estoy especulando porque el texto no me revela si es que fue así, pero pienso, sospecho que Abraham entró en crisis cuando dejó su parentela, entró en crisis cuando iba rumbo a sacrificar a Isaac, haciéndose muchas preguntas, etcétera, ¿no? Pero eso es el padre de la fe. Entonces, en la vida
Uno no tiene que hacer lo que uno sueña, lo que uno quiere, lo que uno le apasiona. En la vida uno tiene que seguir la voz de Dios, aunque seguir la voz de Dios implique renunciar a tus propios sueños. Finalmente, al terminar la jornada, al llegar a casa, llegué tranquilo, llegué en paz, muy en paz, créame, se lo compartí a mi esposa, ¿no? Todas esas emociones humanas que había sentido, pero llegué en paz porque pude ver a mi esposa feliz, a mi hija feliz, y le di gracias a Dios por todos los procesos que había vivido y que sigo viviendo hasta la fecha, porque esos procesos me han enseñado tantas cosas y me han permitido corregir tantas actitudes, conductas equívocas que yo antes justificaba, ¿no? Y gracias a Dios por eso, por seguir su voz, por seguir su camino y por los procesos que aún seguimos viviendo, que créalo, no tienen nada que ver con lo que yo en mi humanidad en algún momento soñé o quise. Tal vez este discurso me haga perder suscriptores, o no lo sé, pero eh, lo veo en la vida de Abraham, recordé a Abraham y se lo quise compartir. Disculpe este podcast tan largo. De hecho, como le estaré contando algunas experiencias de lo que pasó este fin de semana, tal vez este podcast sea un poquito más largo que lo habitual. Espero que haya tenido el tiempo para escucharlo. Esto ha sido la perla que quería compartirle. Nos vemos el día de mañana con más perlas del cielo. Dios te bendiga.